El valeroso islandés me transportó fuera del alcance de las olas sobre una arena ardorosa donde me encontré, al lado de mi tío. Después salió a las rocas, sobre las cuales se estrellaba el oleaje furioso, con objeto de salvar algunos restos del naufragio. Yo no podía hablar, me encontraba rendido de emoción y de fatiga, y tardé más de una hora en reponer. Seguía cayendo un verdadero diluvio, con esa redoblada violencia que anuncia el fin de las tempestades. Algunas rocas superpuestas nos brindaron un abrigo contra las cataratas del cielo. Hans preparó alimentos, que yo no pude tocar, y todos, extenuados por 3 noches de insomnio, nos entregamos a un dudoso sueño. Al día siguiente, el tiempo era magnífico. El cielo y el mar se habían tranquilizado y toda huella de tempestad había desaparecido. Al despertar, mi tío, que estaba radiante de júbilo, me saludó satisfecho. «¿Qué tal?», me dijo, «hijo mío. ¿Has descansado bien?». No hubiera dicho cualquiera que nos hallábamos en nuestra casita de la Königstrasse, que bajaba a almorzar tranquilamente y que mi matrimonio con la pobre Grauben se iba a verificar aquel día mismo. ¡Ay! Por poco que la tempestad hubiese desviado la balsa hacia el este, habríamos pasado por debajo de Alemania, por debajo de mi querida ciudad de Hamburgo, por debajo de aquella calle donde habitaba la elegida de mi corazón. En este caso, me habrían separado de ella 40 leguas apenas. Pero 40 leguas verticalmente contadas a través de una mole de granito, que para franquearlas tendría que recorrer más de 1000. Todas estas dolorosas reflexiones atravesaron rápidamente mi espíritu, antes que respondiese a la pregunta de mi tío. «¿Cómo es eso?», repitió. «¿No me quieres decir cómo has pasado la noche?». «Muy bien», le respondí, «todavía me encuentro molido, pero eso no será nada. Absolutamente nada, un poco de cansancio, y nada más. Pero le encuentro a usted muy alegre esta mañana, tío». «Encantado, hijo mío, encantado de la vida. Por fin hemos llegado». «¿Al término de nuestra expedición?». «No tan lejos, pero sí al término de este mar que nunca se acababa. Ahora vamos a viajar de nuevo por tierra y a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. Permítame usted una pregunta, tío». «Pregunta cuanto quieras, Axel». «¿Y el regreso?». «El regreso. Pero, ¿piensas en volver cuando aún no hemos llegado?». «No, mi idea no es otra que preguntarle a usted cómo se efectuará. Del modo más sencillo del mundo. Una vez llegados al centro del esferoide o hallaremos otra nueva vía para volver a la superficie de la Tierra, o efectuaremos el viaje de regreso por el mismo camino que ahora vamos recorriendo. Supongo que no se cerrará detrás de nosotros. Entonces será preciso poner en buen estado la balsa». «Por supuesto. Pero, ¿nos alcanzarán los víveres para ver esos grandes proyectos realizados?». «Ciertamente. Hans es un muchacho muy hábil, y tengo la seguridad de que ha salvado la mayor parte de la carga. Vamos a cerciorarnos de ello». Salimos de aquella gruta abierta a todos los vientos. Abrigaba yo una esperanza, que era al mismo tiempo un temor. Me parecía imposible que en el terrible choque de la balsa no se hubiese destrozado todo lo que conducía. No le engañaba, en efecto. Al llegar a la playa, vi a Hans en medio de una multitud de objetos perfectamente ordenados. Mi tío estrechóle la mano impulsado por un vivo sentimiento de gratitud. Aquel hombre, cuya abnegación era en realidad sobrehumana, había estado trabajando mientras descansábamos nosotros, y había logrado salvar los objetos más preciosos con grave riesgo de su vida. No quiere decir esto que no hubiésemos sufrido pérdidas bastante sensibles, nuestras armas, por ejemplo, pero, en resumidas cuentas, bien podríamos pasarnos sin ellas. En cambio, la provisión de pólvora se encontraba intacta, después de haber estado a punto de explotar durante la tempestad. «Bueno», exclamó el profesor, «como nos hemos quedado sin fusiles, tendremos que abstenernos de cazar». «Sí, pero, ¿y los instrumentos?». «He aquí el manómetro, el más útil de todos, a cambio del cual habría dado los otros. Con él puedo calcular la profundidad a que nos encontramos y conocer el instante en que lleguemos al centro. Sin él, nos expondríamos a rebasarlo, y a salir por las antípodas». La jovialidad de mi tío me resultaba feroz. «Pero, ¿y la brújula?», pregunté. «Hela aquí, sobre esta roca, en estado perfecto, lo mismo que los termómetros y el cronómetro». «Ah. Nuestro guía no tiene precio». Fuerza era reconocerlo, porque, gracias a él, no faltaba ningún instrumento. En cuanto a las herramientas y utensilios, vi, esparcidos por la playa, picos, azadones, escalas, cuerdas, etc. Quedaba por dilucidar, sin embargo, la cuestión relativa a los víveres. «¿Y las provisiones?», dije. «Veamos las provisiones», respondió mi tío. Las cajas que las contenían se hallaban alineadas sobre la arena, en perfecto estado de conservación. El mar las había respetado casi en su totalidad, y, entre galleta, carne salada, ginebra y pescado seco,
Se podía calcular que teníamos aún víveres para unos 4 meses. 4 meses. Exclamó el profesor. Tenemos tiempo para ir y volver, y con lo que nos sobre pienso dar un espléndido banquete a todos mis colegas de Hohenheim. Desde mucho tiempo atrás debía estar acostumbrado al carácter de mi tío, y, sin embargo, aquel hombre siempre me causaba asombro. Ahora, dijo, vamos a reponer nuestras provisiones de agua con la lluvia que la tempestad ha vertido en todos estos recipientes de granito, por consiguiente, tampoco tenemos que temer que la sed nos atormente. Por lo que respecta a la balsa, voy a recomendar a Hans que la repare lo mejor que le sea posible, aunque tengo per a mí que no ha de servimos más. ¿Cómo es eso? Exclamé. Es una idea que tengo, hijo mío. Se me antoja que no hemos de salir por donde entramos. Miré con cierto recelo a mi tío, pensando si se habría vuelto loco, aun cuando, bien pensado, quién sabe si decía una gran verdad sin saberlo. Vamos a almorzar, añadió. Seguí hasta mi pequeño promontorio, después que comunicó sus instrucciones al guía, y allí, con carne seca, galleta y té, confeccionamos un almuerzo excelente, uno de los mejores, he de decir la verdad, que he hecho en toda mi vida. La necesidad, el aire libre y la tranquilidad, después de las agitaciones pasadas, despertaron en mí un devorador apetito. Durante el almuerzo, propuso mi tío que calculásemos el lugar en donde a la sazón nos hallábamos. Creo que no será fácil calcularlo, le dije. Con toda exactitud, no es fácil, respondió, resulta hasta materialmente imposible, porque durante los 3 días que había durado la tempestad, no he podido tomar nota de la velocidad ni del rumbo de la balsa, pero, no obstante, podemos calcular nuestra situación de un modo aproximado. En efecto, la última observación la hicimos en el islote del Geyser. En el islote de Axel, hijo mío, no renuncies al honor de haber dado tu nombre a la primera isla descubierta dentro del macizo terrestre. Bien. Pues, en el islote de Axel, habíamos recorrido 270 leguas sobre la superficie del mar, y nos encontrábamos a más de 600 leguas de Islandia. Partamos, pues, de este punto y contemos 4 días de borrasca durante los cuales nuestra velocidad no ha debido ser menor de 80 leguas cada 24 horas. Así lo creo. Tendríamos, pues, que añadir 300 leguas. De donde deducimos enseguida que el mar de Lidenbrock mide aproximadamente 600 leguas de una orilla a otra. Ya ves, Axel, que puede competir en extensión con el Mediterráneo. Ya lo creo. Sobre todo si lo hemos atravesado mi sentido transversal. Lo cual es muy posible. Y lo más curioso es, añadí, que si nuestros cálculos son exactos, estamos en este momento debajo del Mediterráneo. ¿De veras? Sin duda alguna, porque nos encontramos a 900 leguas de Reykjavik. He aquí un bonito viaje, hijo mío, pero no podemos afirmar que nos hallemos debajo del Mediterráneo, y no de Turquía o del Atlántico, más que en el caso de que nuestro rumbo no haya sufrido alteración. No lo creo, el viento parecía constante, y opino, por lo tanto, que esta costa debe hallarse situada al sudeste de Puerto Grauben. De eso es fácil cerciorarse consultando la brújula. Vamos a verla enseguida. El profesor se dirigió hacia la roca sobre la cual había Hans depositado todos los instrumentos. Estaba alegre y contento, se frotaba las manos y adoptaba posturas estudiadas. Parecía un mozalbete. Seguíle con gran curiosidad de saber si me había equivocado en mis cálculos. Cuando llegó a la roca, mi tío tomó el compás, lo colocó horizontalmente y observó la aguja, que, después de haber oscilado, se detuvo en una posición fija bajo la influencia del magnetismo. Mi tío miró atentamente, después se frotó los ojos, volvió a mirar de nuevo, y acabó por volverse hacia mí, estupefacto. ¿Qué ocurre?, le pregunté. Entonces me dijo por señas que examinase yo el instrumento. Una exclamación de sorpresa se escapó de mis labios. La aguja marcaba el norte donde nosotros suponíamos que se encontraba el sur. La flor de lis miraba hacia la playa en lugar de dirigirse hacia el mar. Moví la brújula y la examiné con todo detenimiento, cerciorándome de que no había sufrido el menor desperfecto. En cualquier posición que se colocase, la aguja volvía a tomar enseguida la inesperada dirección. Así, pues, no había duda posible. Durante la tempestad se había rolado el viento sin que nos diésemos cuenta de ello, y había empujado la balsa hacia las playas que mi tío creía haber dejado a su espalda. 37, capítulo. Imposible me sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Lidenbrock, la estupefacción, primero, la incredulidad, después, y, por último, la cólera. Jamás había visto un hombre tan chasqueado al principio, tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros corridos en ella, todo resultaba inútil, era preciso empezar de nuevo. Habíamos retrocedido un punto de partida, pero mi tío se sobrepuso enseguida. ¡Ah!, exclamó,
Con que la fatalidad me juega tales trastadas. Con que los elementos conspiran contra mí. Con que el aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para oponerse a mi paso. Pues bien, ya se verá de lo que mi voluntad es capaz. No cederé, no retrocederé una línea, y veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. De pie sobre la roca, amenazador, colérico, Otto Lidenbrock, a semejanza del indomable Ajax, parecía desafiar a los dioses. Mas yo creí oportuno intervenir y refrenar aquel ardor insensato. Escúcheme usted, tío, le dije con voz enérgica, existe en la tierra un límite para todas las ambiciones, y no se debe luchar en contra de lo imposible. No estamos bien preparados para un viaje por mar, 500 leguas no se recorren fácilmente sobre una mala balsa, con una manta por vela y mi débil bastón por mástil y teniendo que luchar contra los vientos desencadenados. No podemos gobernar nuestra balsa, somos juguete de las tempestades. Y solo se le puede ocurrir a unos locos el intentar por segunda vez esta travesía imposible. Por espacio de 10 minutos pude desarrollar esta serie de razonamientos todos ellos refutables, sin ser interrumpido, pero esto se debió a que, absorbido por otras ideas, no oyó mi tío ni una palabra de mi argumentación. ¿A la balsa?, exclamó de improviso. Y esta fue la única respuesta que obtuve. Por más que supliqué y me exasperé, me estrellé contra su voluntad, más firme que el granito. Hans acababa entonces de reparar la balsa. Parecía enteramente que este extraño individuo adivinaba los pensamientos de mi tío. Con algunos trazos Surtarbrand había consolidado el artefacto, el cual ostentaba ya una vela con cuyos flotantes pliegues jugueteaba la brisa. Dijo el profesor algunas palabras al guía, y éste comenzó enseguida a embarcar la impedimenta y a disponerlo todo para la partida. La atmósfera se hallaba despejada y el viento se sostenía del nordeste. ¿Qué podría yo hacer? ¿Luchar solo contra dos? Si al menos Hans se hubiera puesto de mi parte. Pero no, parecía como si el islandés se hubiese despojado de todo rasgo de voluntad personal y hecho voto de consagración a mi tío. Nada podía obtener de un servidor tan adicto a su amo. Era preciso seguirles. Disponíame ya a ocupar en la balsa mi sitio acostumbrado, cuando me detuvo el profesor con la mano. No partiremos hasta mañana, me dijo. Yo adopté la actitud de indiferencia del hombre que se resignó a todo. No debo olvidar nada, añadió, y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido. Para que se comprenda esta observación será bueno advertir que habíamos vuelto a las costas septentrionales, pero no al mismo lugar de nuestra primera partida. Puerto Grauben debía estar situado más al oeste. Nada más razonable, por tanto, que examinar con cuidado los alrededores de aquel nuevo punto de recalada. Vamos a practicar la descubierta, exclamé. Y partimos los dos, dejando a Hans entregado a sus quehaceres. El espacio comprendido ante la línea donde expiraban las olas y las estribaciones del acantilado era bastante ancho, pudiéndose calcular en una media hora el tiempo necesario para recorrerla. Nuestros pies trituraban innumerables conchillas de todas formas y tamaños, pertenecientes a los animales de las épocas primitivas. Encontrábamos también enormes carapachos, cuyo diámetro era superior, con frecuencia, a 15 pies, que habían pertenecido a los gigantescos gliptodonios del período pliocénico, de los que la moderna tortuga es solo una pequeña reducción. El suelo se hallaba sembrado, además de una gran cantidad de despojos pétreos, especies de guijarros redondeados por el trabajo de las olas y dispuestos en líneas sucesivas, lo que me hizo deducir que el mar debió, en otro tiempo, ocupar aquel espacio. Sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance, habían dejado las olas señales evidentes de su paso. Esto podía explicar, hasta cierto punto, la existencia de aquel océano a 40 leguas debajo de la superficie del globo. Pero, en mi opinión, aquella masa de agua debía perderse poco a poco en las entrañas de la tierra, y provenía, evidentemente, de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allí a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada, porque, de lo contrario, toda aquella inmensa caverna se habría llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se había evaporado en parte. Y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestre. Esta explicación de los fenómenos que habíamos presenciado me pareció satisfactoria, porque, por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que puedan explicarlas. Caminábamos, pues, sobre una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas, como todos los terrenos de este periodo, tan ampliamente distribuidas por toda la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente todos los intersticios de las rocas, sondeando con marcado interés la profundidad de cuantas aberturas encontraba. Habíamos costeado por espacio de una milla las playas del mar de Lidenbrock,
cuando el suelo cambió súbitamente de aspecto. Parecía removido, trastornado por una sacudida violenta de las capas inferiores. En muchos puntos, los hundimientos y protuberancias delataban una dislocación poderosa del macizo terrestre. Avanzábamos con dificultad sobre aquellas fragosidades de granito, mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluvionarios, cuando descubrió nuestra vista una vasta llanura cubierta de osamentas. Parecía un inmenso cementerio donde se confundían los eternos despojos de las generaciones de 20 siglos. Elevados montones de restos se extendían, cual mar ondulado, hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose entre las brumas. Acumulábase allí, en un espacio de unas 3 millas cuadradas, toda la vida de la historia animal, que apenas si ha empezado a escribirse en los demasiado recientes terrenos del mundo habitado. Una curiosidad impaciente nos atraía, sin embargo. Nuestros pies trituraban con un ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos, aquellos fósiles cuyos raros e interesantes despojos se disputarían los museos de las grandes ciudades. Las vidas de 1 millar de cubias no hubieran bastado para reconstruir los esqueletos de los seres orgánicos hacinados en aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había elevado sus descomunales brazos hacia la espesa bóveda que nos servía de cielo. Su boca desmesuradamente abierta, sus ojos que fulguraban bajo los cristales de sus gafas, su cabeza que se movía en todas direcciones, toda su actitud, en fin, demostraba un asombro sin límites. Veíase ante una inapreciable colección de lepoterios, mericoterios, mastodontes, protopitecos, pterodáctilos y de todos los monstruos antediluvianos acumulados allí para su satisfacción personal. Imaginaos a un apasionado bibliómano transportado de repente a la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por Omar, y que un portentoso milagro hubiera hecho renacer de sus cenizas, y tendréis una idea del estado de ánimo del profesor Lidenbrock. Pero mayor fue su asombro cuando, corriendo a través de aquel polvo volcánico, levantó un cráneo del suelo, y exclamó con voz temblorosa: «Axel. Axel. Una cabeza humana. Una cabeza humana, tío», respondí, no menos sorprendido. «Sí, sobrino. Ah, señor Milne Edwards. Ah, señor de Cuatrefages. Qué lástima que no os encontréis aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lidenbrock». 38, capítulo. Para comprender esta vocación dirigida por mi tío a los ilustres sabios franceses, es preciso saber que, poco antes de nuestra partida, había tenido lugar un hecho de trascendental importancia para la paleontología. El 28 de marzo de 1863, unos trabajadores, haciendo excavaciones en las canteras de Moulinkignon, cerca de Abbeville, en el departamento del Soma de Francia, bajo la dirección del señor Boucher de Perthes, encontraron una mandíbula humana a 14 pies de profundidad. Era el primer fósil de esta clase sacado a la luz del día. Junto a él, fueron halladas hachas de piedra y sílices tallados, coloreados y revestidos por el tiempo de una especie de barniz uniforme. Este descubrimiento produjo gran ruido, no solamente en Francia, sino en Alemania e Inglaterra también. Varios sabios de instituto francés, las señores de Cuatrefages y Milne Edwards entre otros, tomaron el asunto muy a pecho, demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión, y fueron los más ardientes defensores del proceso de la quijada, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido, señores Falconer, Basque, Carpenter, etc., que admitieron el hecho como cierto, sumáronse los sabios alemanes, destacándose entre ellos por su calor y entusiasmo mi tío Lidenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía, por consiguiente, incontestablemente demostrada y admitida. Cierto es que este sistema había tenido un adversario encarnizado en el señor Elías de Beaumont, sabio de autoridad bien sentada, quien sostenía que el terreno de Moulinkignon no pertenecía al Diluvium, sino a una capa menos antigua, y, de acuerdo en este particular con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lidenbrock, de acuerdo con la gran mayoría de los geólogos, se había mantenido en sus 13, sosteniendo numerosas controversias y disputas, en tanto que el señor Elías de Beaumont se quedó casi solo en el bando opuesto. Conocíamos todos los detalles del asunto, pero ignorábamos que, desde nuestra partida, había hecho la cuestión nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos diversos y de naciones diferentes, fueron halladas, en las tierras livianas y grises de ciertas grutas, en Francia, Suiza y Bélgica, como asimismo armas, herramientas, utensilios y osamentas de niños, adolescentes, adultos y ancianos. La existencia del hombre cuaternario afirmábase, pues, más cada día. Pero no era esto solo. Nuevos despojos exhumados del terreno terciario Plioceno habían permitido a otros sabios más audaces aún asignar a la raza humana una antigüedad muy remota. Cierto que estos despojos no eran osamentas del hombre, sino productos de su industria,
como tibias y fémures de animales fósiles, estriados de un modo regular, esculpidos, por decirlo así, y que ostentaban señales evidentes del trabajo humano. El hombre, pues, subió de un solo salto en la escala de los tiempos un gran número de siglos, era anterior al mastodonte y contemporáneo del Elepas meridionalis, tenía, en una palabra, 100.000 años de existencia, toda vez que esta es la antigüedad asignada por los más afamados geólogos a la formación de los terrenos pliocénicos. Tal era a la sazón el estado de la ciencia paleontológica, y lo que conocíamos de ella bastaba para explicar nuestra actitud en presencia de aquel osario del mar de Lidenbrock. Se comprenderán, pues, fácilmente el júbilo y la estupefacción de mi tío, sobre todo cuando, 20 pasos más adelante, encontró frente a sí un ejemplar del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano perfectamente reconocible. Había sido conservado durante tantos siglos por un suelo de naturaleza especial, como el del cementerio de San Miguel, de Burdeos. No sabría decirlo. Pero aquel cadáver de piel tersa y apergaminada, con los miembros aún jugosos, por lo menos a la vista, con los dientes intactos, la cabellera abundante y las uñas de los pies y de las manos prodigiosamente largas, se presentaba ante nuestros ojos tal como había vivido. Quedé sin hablar ante aquella aparición de un ser de otra edad tan remota. Mi tío, tan locuaz y discutidor de costumbre, enmudeció también. Levantamos aquel cadáver, lo enderezamos después, palpábamos su torso sonoro, y él parecía mirarnos con sus órbitas vacías. Tras algunos instantes de silencio, el catedrático se sobrepuso al tío. Otto Lidenbrock, dejándose llevar de su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, el medio en que nos hallábamos, la inmensa caverna que nos cobijaba, y, creyéndose sin duda en el Johannaeum, dando una conferencia a sus discípulos, dijo en tono doctoral, dirigiéndose a un auditorio imaginario: Señores, tengo el honor de presentaros un hombre de la época cuaternaria. Grandes sabios han negado su existencia, y otros, no menos ilustres, la han afirmado y defendido. Si se hallasen aquí los Santo Tomás de la paleontología lo tocarían con el dedo y se verían obligados a reconocer su error. Sé muy bien que la ciencia debe ponerse en guardia contra estos descubrimientos. No ignoro la inicua explotación que han hecho de los hombres fósiles los Barnum y otros charlatanes de su misma ralea. Conozco perfectamente la historia de la rótula de Ajax, del supuesto cadáver de Orestes, hallado por los esparteros, y del cadáver de Asterio, de 10 codos de largo de que nos habla Pausanias. He leído las memorias relativas al esqueleto de Trepani, descubierto en el siglo XIV, en el cual se creyó reconocer a Polifemo, y la historia del gigante desterrado durante el siglo XVI en los alrededores de Palermo. Conocéis, lo mismo que yo, el análisis practicado cerca de Lucerna, en 1577, de las grandes osamentas que el célebre médico Félix Plater dijo pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los tratados de Cassanion, y todas las memorias, folletos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los Cimbrios, Teutoboco, el invasor de la Galia, exhumado en 1613 de un arenal del Delfinado. En el siglo XV hubiera combatido con Pedro Campet la existencia de 105 preadamitas de Scheutzer. He tenido entre mis manos el escrito titulado Gaigans. Aquí reapareció el defecto peculiar de mi tío, quien, cuando hablaba en público, no podía pronunciar los nombres difíciles. ¿El escrito prosiguió titulado Gaigan? Pero se atascó de nuevo. Giganteo. Imposible. El enrevesado vocablo no quería salir cuanto se hubieran reído del pobre profesor en el Johannaeum. Gigantosteología, concluyó por fin el profesor Lidenbrock, entre dos juramentos terribles. Y animándose después, prosiguió: Sí, señores, no ignoro nada de eso. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en estas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria. Pero, en el caso actual, la duda solo sería: uno injuria a la ciencia. Ahí tenéis el cadáver. ¿Podéis verlo? ¿Tocarlo? No se trata de un esqueleto, sino de un cadáver intacto, conservado únicamente con un fin antropológico. No quise contradecir esta aserción. Si pudiese lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, añadió el profesor, haría desaparecer todas las partes terrosas y esas conchillas resplandecientes incrustadas en él. Pero no poseo de momento el precioso disolvente. Sin embargo, este cadáver, tal como le veis ahora, nos referirá su historia. El profesor entonces cogió el cadáver fósil, manejándolo con la destreza de los que se dedican a mostrar curiosidades. Ya lo veis, prosiguió, no tiene 6 pies de altura, y nos encontramos, por tanto, a gran distancia de los pretendidos gigantes. Por lo que respecta a la raza a la cual pertenece, es incontestablemente caucásica, la raza blanca, la nuestra. El cráneo de este fósil es regularmente ovoideo, sin un desarrollo excesivo de los pómulos, ni un avance exagerado de la mandíbula. No presenta ninguna señal de pragmatismo que modifica el ángulo facial.
Medid este ángulo, y hallaréis que tiene cerca de 90 grados. Pero de ir todavía más lejos en el camino de las deducciones, y me atrevería a afirmar que este ejemplar humano pertenece a la familia que se extiende desde la India hasta los límites de la Europa occidental. No os sonriáis, señores. No se sonreía nadie, pero era tal la costumbre que el profesor tenía de ver sonreír a todo el mundo durante sus sabias disertaciones. Sí, prosiguió, animándose de nuevo, se trata de un hombre fósil y contemporáneo de los mastodontes cuyas osamentas llenan este anfiteatro. Pero no osaré deciros por qué habían llegado aquí, de qué modo esas capas donde yacían se han deslizado hasta esta enorme caverna del globo. Sin duda, en la época cuaternaria, se verificaban aún trastornos considerables en la corteza terrestre, el enfriamiento continuo del globo producía grietas, fendas, hendeduras por las cuales se escurría probablemente una parte del terreno superior. No quiere esto decir que sustente yo esta teoría, pero el hecho es que aquí tenemos al hombre, rodeado de las obras de su propia mano, de esas hachas, de esos sílices tallados, que han constituido la edad de piedra, y, a menos que no haya venido como yo, como un excursionista, como un cultivador de la ciencia, no puedo poner en duda la autenticidad de su remoto origen. Enmudeció el profesor y prorrumpieron mis manos en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y otros bastante más sabios que su sobrino habrían tenido que tentarse la ropa antes de tratar de combatirle. Otro indicio. Aquel cadáver fosilizado no era el único que había en aquel inmenso osario. A cada paso que dábamos, encontrábamos otros nuevos, de suerte que mi tío tenía donde elegir el más maravilloso ejemplar para convencer a los incrédulos. A decir verdad, era un asombroso espectáculo el que ofrecían aquellas generaciones de hombres y de animales confundidos en aquel cementerio. Pero se nos presentaba una grave cuestión que no osábamos resolver. Aquellos seres animados se habían deslizado, mediante una conmoción del suelo, hasta las playas del mar de Lidenbrock cuando ya estaban convertidos en polvo, o vivieron allí, en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo fantástico, naciendo y muriendo como los habitantes de la superficie de la Tierra. Hasta entonces, solo se nos habían presentado vivos los peces y los monstruos marinos. ¿Erraría aún por aquellas playas desiertas algún hombre del abismo? 39. Capítulo. Nuestros pies siguieron hollando durante media hora aún aquellas capas de osamentas. Avanzábamos impulsados por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas y tesoros para la ciencia encerraba aquella caverna? Mi mirada se hallaba preparada para todas las sorpresas, y mi imaginación para todos los asombros. Las orillas del mar habían desaparecido, hacía ya mucho tiempo, detrás de las colinas del osario. El imprudente profesor alejábase demasiado conmigo sin miedo de extraviarse. Avanzábamos en silencio bañados por las ondas eléctricas, por un fenómeno que no puedo explicar, y gracias a su difusión, que entonces era completa, alumbraba la luz de una manera uniforme las diversas superficies de los objetos. Como no dimanaba de ningún foco situado en un punta determinada del espacio, no producía efecto alguno de sombra. Todo ocurría como si nos encontrásemos en pleno mediodía y en pleno estío, en medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todos los vapores habían desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de selvas alejadas adquirían un extraño aspecto bajo la equitativa distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Después de una marcha de 1 milla, llegamos al lindero de una selva inmensa, que en nada se parecía al bosque de hongos próximo a Puerto Grauben. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras, de especies actualmente extinguidas, soberbios guanos, pinos, tejos, cipreses y tuyas representaban la familia de las coníferas, y se enlazaban entre sí por medio de una inextricable red de bejucos. Una alfombra de musgos y de hepáticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban debajo de aquellas sombras, si es que puede aplicárseles tal nombre, toda vez que, en realidad, no había sombra alguna. En sus márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los que se crían en los invernáculos del mundo habitado. Solo faltaba el color a aquellos árboles, arbustos y plantas, privados del calor vivificante del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como marchito. Las hojas no poseían su natural verdor, y las flores, tan abundantes en aquella época terciaria que las vio nacer, sin color ni perfume a la sazón, parecían hechos de papel descolorido bajo la acción de la luz. Mi tío Lidenbrock se aventuró bajo aquellas gigantescas selvas. Yo le seguí no sin cierta aprensión. Puesto que la naturaleza había acumulado allí una abundante alimentación vegetal, ¿quién nos aseguraba que no había en su interior formidables mamíferos? Veían los amplios claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por la acción del tiempo, plantas leguminosas acerinas, rubráceas y 1000 otras especies comestibles, codiciadas por los rumiantes de todas las periodos.
Después aparecían confundidos y entremezclados los árboles de las regiones más diversas de la superficie del globo. Crecía la encina al lado de la palmera, el eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega, el abedul del norte entrelazaba sus ramas con las del cauris zelandés. Había suficiente motivo para confundir la razón de los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre. De repente, me detuve con la mirada a mi tío. La luz difusa permitía distinguir los menores objetos en la profundidad de la selva. Había creído ver, no. Veía en realidad con mis ojos unas sombras inmensas agitarse debajo de los árboles. Eran, efectivamente, animales gigantescos, todo un rebaño de mastodontes, no ya fósiles, sino vivos, parecidos a aquellas cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en los pantanos del Ohio. Contemplaba aquellos elefantes monstruosos, cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos cuyo marfil taladraba los viejos troncos. Crujían las ramas, y las hayas, arrancadas en cantidades enormes, desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos. El sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas ternaria y cuaternaria tomaba forma real. Y estábamos allí, solos, en las entrañas del globo, a merced de sus feroces habitantes. Mi tío miraba atónito. Vamos, dijo de repente, asiéndome por el brazo. Adelante, adelante. No, exclamé, carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de gigantescos cuadrúpedos? Venga, tío, venga. Ninguna criatura humana podría desafiar impunemente la cólera de esos monstruos. Ninguna criatura humana, respondió mi tío bajando la voz. ¿Te engañas, Axel? Mira. Mira hacia allí. Me parece que veo un ser viviente, un ser semejante a nosotros. Un hombre. Miré, encogiéndome de hombros, resuelto a llevar mi incredulidad hasta los últimos límites, pero no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme cauris, un ser humano, un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. ¿In manis pecoris castos in manior ipsi? Sí, in manior ipsi. No se trataba ya del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino de un gigante capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Su talla era mayor de 12 pies. Su cabeza, del tamaño de la de un búfalo, desaparecía entre las espesuras de una cabellera inculta, de una melena de crines parecida a la de los elefantes de las primitivas edades. Blandía en su mano un enorme tronco, digno de aquel pastor antediluviano. Habíamos quedado inmóviles, estupefactos, podíamos ser de un momento a otro descubiertos, había que huir. Venga usted, exclamé, tirando de mi tío, quien, por primera vez, hubo de dejarse arrastrar. Un cuarto de hora más tarde, nos hallábamos fuera de la vista de aquel formidable enemigo. Y ahora que pienso en ello con tranquilidad, ahora que ha renacido la calma en mi espíritu, y han transcurrido meses desde este extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar, qué creer? No. Es imposible. Hemos sido juguete de una alucinación de los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que creyeron ver. No existe en aquel mundo subterráneo ningún hombre. No habita aquellas cavernas inferiores del globo una generación humana, que no sospecha la existencia de los pobladores de la superficie ni se encuentra con ellos en comunicación. Es una insensatez, una locura. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se aproxime a la humana, de algún enorme simio de las primeras épocas geológicas, de algún protopiteco, de algún mesopiteco parecido al que descubrió el señor Lartán en el lecho osífero de Sansen. Sin embargo, la talla del que vimos nosotros excedía a todas las medidas dadas por la paleontología moderna. Mas, no importa, era un simio, sí, un simio, por inverosímil que sea. Pero un hombre vivo, y con él toda una generación sepultada en las entrañas de la tierra, es completamente imposible. Eso, jamás. Entretanto, habíamos abandonado la selva clara y luminosa, mudos de asombro, anonadados bajo el peso de una estupefacción rayana en el embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. Era aquello una verdadera huida, semejante a esos arrastres espantosos que creemos sufrir en ciertas pesadillas. Instintivamente, nos dirigíamos hacia el mar de Lidenbrock, y no sé en qué divagaciones se hubiera extraviado mi espíritu, a no ser por una preocupación que me condujo a observaciones más prácticas. Aunque estaba seguro de pisar un suelo que jamás hollaron mis pasos, advertía con frecuencia ciertos grupos de rocas cuya forma me recordaba los de Puerto Grauben. A veces, había motivo sobrado para equivocarse. Centenares de arroyos y cascadas se precipitaban saltando entre las rocas.
Me parecía ver la capa de Surtarbrander, nuestro fiel Hansbach y la gruta en que había yo recobrado la vida. Algunos pasos más lejos, la disposición de las estribaciones del monte, la aparición de un mochuelo, el perfil sorprendente de una roca venía a sumergirme de nuevo en un piélagos de dudas. El profesor participaba de mi indecisión, no podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. Lo comprendí por algunas palabras que hubieron de escapársele. Evidentemente, le dije, no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero no cabe duda de que, contorneando la playa, nos aproximaremos a Puerto Grauben. En ese caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración, y me parece lo mejor que regresemos a la balsa. Pero, ¿no te engañas, Axel? Difícil resulta el dar una contestación categórica, porque todas estas rocas se parecen unas a otras. Creo reconocer, sin embargo, el promontorio a cuyo pie construyó Hans el artefacto en que hemos cruzado el océano. Debemos encontrarnos cerca del pequeño puerto, si es que no es este mismo. Añadí examinando un surgidero que creí reconocer. No, Axel, dijo mi tío, encontraríamos nuestras propias huellas, al menos, y yo no vea nada, pues yo sí veo. Exclamé arrojándome sobre un objeto que brillaba sobre la arena. ¿Qué es eso? Mire usted, exclamé, mostrando a mi tío un puñal que acababa de recoger. Calma, dijo este último. ¿Habías tú traído ese arma contigo? No ciertamente, supongo que la habrá traído usted. No, que yo sepa, es la primera vez que veo semejante objeto. Lo mismo me ocurre a mí, tío. Es extraño. No, por cierto, es sumamente sencillo, los islandeses suelen llevar consigo esta clase de armas, y esta pertenece sin duda a nuestro guía, que la ha perdido en esta playa. Ah, Hans, dijo el tío con acento de duda, sacudiendo la cabeza. Después examinó el arma atentamente. Axel me dijo, al fin, con grave acento, este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga de las que los caballeros llevaban a la cintura para asestar el golpe de gracia al adversario, es de origen español, y no ha pertenecido ni a Hans, ni a ti, ni a mí. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Mira, si hubiera sido hundida en la garganta de un ser humano no se habría mellado de esta suerte, la hoja está cubierta de una capa de herrumbre que no data de un día ni de un año, ni de un siglo. El profesor se animaba, según su costumbre, dejándose arrastrar por su imaginación. Axel prosiguió enseguida, nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Este puñal ha permanecido abandonado sobre la arena por espacio de 100, 200, 300 años, y se ha mellado contra las rocas de este mar subterráneo. Mas no habrá venido solo ni se habrá mellado por sí mismo, exclamé, alguien nos habrá precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre, quién ha sido? Ese hombre ha grabado su nombre con este puñal. Ese hombre ha querido señalarnos otra vez, con su propia mano, el camino del centro de la tierra. Busquémosle, busquémosle. E impulsados por un vivo interés, empezamos a recorrer la elevada muralla, examinando atentamente las más insignificantes grietas que podían ser principio de alguna galería. De esta suerte llegamos a un lugar en que se angostaba la playa, llegando el mar casi a bañar las estribaciones del acantilado, y no dejando más que un paso de una toesa a lo sumo de anchura. Entre dos protuberancias avanzadas de la roca, encontramos entonces la entrada de un túnel oscuro, y en una de estas peñas de granito descubrieron nuestros ojos, atónitos, dos letras misteriosas, medio borradas ya, las dos iniciales del intrépido y fantástico explorador, A.S. A.S. exclamó mi tío Arne Saknussemm. Siempre Arne Saknussemm. 40, capítulo. Desde el principio de aquel accidentado viaje había experimentado tantas sorpresas, que creí que ya nada en el mundo podría maravillarme. Y, sin embargo, ante aquellas dos letras, grabadas 3 siglos atrás, caí en un aturdimiento cercano a la estupidez. No solo leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía entre mis manos el estilete con que había sido grabada. A menos de proceder de mala fe, no podía poner en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Mientras estas reflexiones bullían en mi mente, el profesor Lidenbrock se dejaba arrastrar por un acceso algo ditírambico en loor de Arne Saknussemm. ¡Oh maravilloso genio!, exclamó, no has olvidado ninguno de los detalles que podían abrir a otros mortales las vías de la corteza terrestre, y así, tus semejantes pueden hallar, al cabo de 3 siglos, las huellas que tus plantas dejaron en el seno de estos subterráneos obscuros. Has reservado a otras miradas distintas de las tuyas la contemplación de tan extrañas maravillas. Tu nombre, grabado de etapa en etapa, conduce derecho a su meta al viajero dotado de audacia suficiente para seguirte, y, en el centro mismo de nuestro planeta, estará también tu nombre, escrito por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi mano esta última página de granito. Pero que, desde ahora mismo, este cabo,
visto por ti, junto a este mar por ti también descubierto, sea para siempre llamado el cabo Saknussemm. Estas fueron, sobre poco más a menos, las palabras que sus labios pronunciaron, y, al oírlas, me sentí invadido por el entusiasmo que respiraba en ellas. Sentí que renacía una nueva fuerza en el interior de mi pecho, olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. Lo que otro hombre había hecho también quería hacerlo yo, y nada que fuese humano me parecía imposible. Adelante, adelante, exclamé lleno de entusiasmo. E iba a internarme ya en la obscura galería, cuando el profesor me detuvo, y él, el hombre de los entusiasmos, me aconsejó paciencia y sangre fría. Volvamos, ante todo, me dije, a buscar a nuestro fiel Hans, y traigamos la balsa a este sitio. Obedecí esta orden, no sin contrariedad, y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. Verdaderamente, tío, dije mientras caminábamos, que hasta ahora las circunstancias todas nos han favorecido. Ah. ¿Lo crees así, Axel? Sin duda de ningún género, hasta la tempestad nos ha traído al verdadero camino. Bendita la tempestad que nos ha vuelto a esta costa de donde la bonanza nos habría alejado. Supongamos por un momento que nuestra proa, la proa de la balsa, hubiera llegado a encallar en las playas meridionales del mar de Lidenbrock, ¿qué habría sido de nosotros? Nuestros ojos no hubieran tropezado con el nombre de Salcusey y actualmente nos veríamos abandonados en una playa sin salida. Sí, Axel, es providencial que, navegando hacia el sur, hayamos llegado al norte, y precisamente al cabo Saknussemm. Debo confesar que es sorprendente, y que hay aquí un hecho cuya explicación desconozco en absoluto. Bah. ¿Qué importa? Lo que debemos procurar es aprovecharnos de los hechos, no explicárnoslos. Sin duda, hijo mío, pero vamos a emprender otra vez el camino que conduce hacia el norte, a pasar nuevamente por debajo de los países septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo, en vez de engolfarnos bajo los desiertos de África o las alas del océano, de las cuales no quiero oír hablar más. Sí, Axel, tienes razón, y todo ha venido a redundar en provecho nuestro, toda vez que vamos a abandonar este mar que, por su horizontalidad, no podía conducirnos al lugar apetecido. Vamos a bajar otra vez, a bajar sin descanso, a bajar siempre. Bien sabes que, para llegar al centro del globo, solo nos quedan que atravesar 1500 leguas. Bah. Exclamé yo, ¿no vale verdaderamente la pena hablar de esa pequeñez? ¿En marcha? ¿En marcha? Este insensato diálogo duraba todavía cuando nos reunimos con el cazador. Todo estaba preparado para la marcha inmediata, todos los bultos habían sido embarcados. Tomamos asiento en la balsa, y, una vez izada la vela, navegamos, barajando la costa, en demanda del cabo Salcnussemm, llevando Ucus el timón. El viento no era favorable para aquel artefacto que no lo podía ceñir, así que en muchos lugares tuvimos que avanzar con la ayuda de los bastones herrados. A menudo, las piedras situadas al filo del agua nos obligaban a dar rodeos importantes. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, las 6 de la tarde, llegamos a un lugar propicio para el desembarco. Salté a tierra, seguido de mi tío y del islandés. Esta travesía no disminuyó mi entusiasmo, al contrario, hasta propuse quemar nuestras naves a fin de cortarnos la retirada, pero mi tío se opuso a ello. Lo encontré muy frío. Al menos, dije, partamos sin perder un momento. Sí, hijo mío, pero antes, examinemos esta nueva galería, con objeto de saber si es preciso preparar las escalas. Mi tío puso en actividad su aparato de Ruhmkorff, dejamos la balsa bien amarrada a la orilla, y nos dirigimos, marchando yo a la cabeza, a la boca de la galería que solo distaba de allí 20 pasos. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las cuales dio paso en otra época. Su parte inferior se encontraba al nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin dificultad alguna. Caminábamos por un plano casi horizontal, cuando, al cabo de 6 pasos, nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. ¡Maldita roca!, exclamé con furor, al verme detenido de repente por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos a derecha e izquierda, por arriba y por abajo, no dimos con ningún paso, con ninguna bifurcación. Experimenté una viva contrariedad, y no me resignaba a admitir la realidad del obstáculo. Me agaché, y miré por debajo de la roca sin hallar ningún intersticio. Examiné después la parte superior, y tropecé con la misma barrera de granito. Hans paseó la luz de la lámpara a lo largo de la pared, pero ésta no presentaba la menor solución de continuidad. Era preciso renunciar a toda esperanza de descubrir un paso. Yo me senté en el suelo, en tanto que mi tío recorría a grandes pasos aquel corredor de granito. «Pero, Saknussemm», exclamé yo,
Eso estoy pensando yo, dijo mi tío. ¿Se vería detenido quizá por esta puerta de piedra? No, no, repliqué vivamente. Esta roca debe haber obstruido la entrada de una manera brusca a consecuencia de alguna sacudida sísmica o de uno de esos fenómenos magnéticos que agitan todavía la superficie terrestre. Han mediado largos años entre el regreso de Saknussemm y la caída de esta piedra. Es evidente que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas, y que, entonces, las materias eruptivas circulaban por ella libremente. Mire usted, hay grietas recientes que surcan este techo de granito, construido con trazos de piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta obstrucción, pero un día, el empuja fue más fuerte, y este bloque, cual clave de una bóveda que falla, se deslizó hasta el suelo, dejando obstruido el paso. Henos, pues, ante un obstáculo accidental que no encontró Saknussemm, y, si no lo removemos, somos indignos de llegar al centro del mundo. Este era mi lenguaje, cual si el alma del profesor se hubiese albergado en mí toda entera. Me inspiraba el genio de los descubrimientos. Olvidaba lo pasado y desdeñaba lo porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie del esferoide en cuyo seno me había engolfado, ni ciudades, ni campos, ni Hamburgo, ni la Königstrasse, ni mi pobre Grauben, que, a la sazón, debía creerme para siempre perdido en las entrañas de la tierra. Abrámonos camino a viva fuerza, dijo mi tío, derribemos esta muralla a golpes de azadón y de piqueta. Es demasiado dura para eso, exclamé yo. Entonces, recurramos a la pólvora. Practiquemos una mina y volemos el obstáculo. La pólvora. Sí, sí. Solo se trata de volar un trozo de roca. Manos a la obra, Hans. Exclamó entonces mi tío. Volvió el islandés a la bolsa y pronto regresó con un pico, del cual hubo de servirse para abrir un pequeño barreno. No era trabajo sencillo. Tratábase de abrir un orificio lo bastante considerable para contener 50 libras de algodón pólvora cuya fuerza expansiva es 4 veces mayor que la de la pólvora ordinaria. Me hallaba en un estado de sobreexcitación espantoso. Mientras Hans trabajaba ayudé activamente a mi tío a preparar una larga mecha hecha de pólvora mojada y encerrada en una especie de tripa de tela. Pasaremos, decía yo. Pasaremos, repetía mi tío. A medianoche, nuestro trabajo de zapa estaba terminado por completo, la carga de algodón pólvora había sido depositada en el barreno, y la mecha se prolongaba a lo largo de la galería hasta salir al exterior. Solo faltaba una chispa para provocar la explosión. Hasta mañana, dijo el profesor entonces. Fue preciso resignarse, y esperar todavía durante 6 largas horas. 41, capítulo. El siguiente, jueves 27 de agosto, fue una fecha célebre de aquel viaje subterráneo. No puedo acordarme de ello sin que el espanto haga aún palpitar mi corazón. A partir de aquel momento, nuestra razón, nuestro juicio y nuestro ingenio dejaron de tener participación alguna en los acontecimientos, convirtiéndonos en meros juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6, ya estábamos de pie. Se aproximaba el momento de abrirnos paso a través de la corteza terrestre, por medio de una explosión. Solicité para mí el honor de dar fuego a la mina. Una vez hecho esto, debería reunirme a mis compañeros sobre la balsa que no había sido descargada, y enseguida nos alejaríamos, con el fin de subtraernos a los peligros de la explosión, cuyos efectos podrán no limitarse al interior del macizo. La mecha, según nuestros cálculos, debía tardar 10 minutos en comunicar el fuego a la mina. Tenía, pues, tiempo bastante para refugiarme en la balsa. Me dispuse, no sin cierta emoción, a desempeñar mi papel. Después de almorzar muy deprisa, se embarcaron mi tío y el cazador, quedándome ya en la orilla, provisto de una linterna encendida que debía servirme para dar fuego a la mecha. Anda, hijo mío, dijo el profesor. Prende fuego al artificio y regresa inmediatamente. Esté usted tranquilo, tío, que no me entretendré en el camino. Me dirigí enseguida hacia la abertura de la galería, abrí la linterna y tomé la extremidad de la mecha. El profesor tenía el cronómetro en la mano. ¿Estás listo?, me gritó. Listo. Le respondí. Bien, pues, fuego, hijo mío. Acerqué rápidamente a la llama mi punta de la mecha que empezó a chisporrotear enseguida, y corriendo como una exhalación, volví a la orilla. Embarca, me dijo mi tío, que vamos a desatracar. Salté a bordo, y Hans, de un violento empujón, nos impulsó hacia el mar, alejándose la balsa unas 20 toesas. Fue un momento de viva ansiedad, el profesor no apartaba la vista de las manecillas del cronómetro. Faltan 5 minutos, decía. Faltan 4. Faltan 3. Mi pulso latía con violencia. Faltan 2. Faltó 1. Desplomaos, montañas de granito. ¿Qué sucedió entonces? Me parece que no oí el ruido de la detonación,
pero la forma de las rocas se modificó de pronto. Pareció como si se hubiese descorrido un telón. Vi abrirse en la misma playa un insondable abismo. El mar, como presa de un vértigo horrible, se convirtió en una ola enorme, sobre lo cual se levantó la balsa casi perpendicularmente. Los tres nos desplomamos. En menos de un segundo, extinguióse la luz y quedamos sumidos en las más espantosas tinieblas. Sentí después que faltaba el punto de apoyo, no a mis pies, sino a la balsa. Creí que se nos iba a pique, pero no fue así, por fortuna. Hubiera deseado dirigir la palabra a mi tío, pero el rugir de las olas le habría impedido el oírme. A pesar de las tinieblas, del ruido, de la sorpresa y de la emoción, comprendí la que acababa de ocurrir. Al otro lado de la roca que habíamos volado existía un abismo. La explosión había provocado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado, el abismo se había abierto, y convertido en torrente, nos arrastraba hacia él. Me consideré perdido. 1 hora, 2 horas, qué sé yo, transcurrieron así. Nos entrelazamos los brazos, nos asíamos fuertemente con las manos a fin de no ser despedidos de la balsa. Se producían conmociones de extremada violencia cada vez que esta última chocaba contra las paredes. Estos choques, sin embargo, eran raros, de donde deduje que la galería se ensanchaba considerablemente. Aquel era, a no dudarlo, el camino de Saknussemm, pero en vez de descender nosotros solos, habíamos arrastrado todo un mar con nosotros, gracias a nuestra imprudencia. Bien se comprenderá que estas ideas asaltaron mi mente de un modo vago y oscuro, costándome mucho trabajo asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. A juzgar por el aire que me azotaba la cara, nuestra velocidad debía ser superior a la de los trenes más rápidos. Era, pues, imposible encender una antorcha en tales condiciones, y nuestro último aparato eléctrico se había destrozado en el momento de la explosión. Grande fue, pues, mi sorpresa al ver repentinamente brillar una luz a mi lado, que iluminó el semblante de Hans. El hábil cazador había logrado encender la linterna, y, aunque su llama vacilaba, amenazando apagarse, lanzó algunos resplandores en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha, cual ya me había figurado. Nuestra insuficiente luz no nos permitía ver sus dos paredes a un tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraban excedía a la de los rápidos más insuperables de América, su superficie parecía formada por un haz de flechas líquidas, lanzadas con extremada violencia. No encuentro otra comparación que exprese mejor mi idea. La balsa corría a veces dando vueltas, al impulso de ciertos remolinos. Cuando se aproximaba a las paredes de la galería, acercaba a ellas la linterna, y su luz me permitía apreciar la velocidad que llevábamos al ver que los salientes de las rocas trazaban líneas continuas, de suerte que nos hallábamos, al parecer, encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que nuestra velocidad debía ser de 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos con inquietud, agarrados al trozo de mástil que quedaba. Pues, en el momento de la explosión, este último se había roto en 2 pedazos. Marchábamos con la espalda vuelta al aire, para que no nos asfixiase la rapidez de un movimiento que ningún poder humano podía contrarrestar. Las horas, entretanto, transcurrían, y la situación no cambiaba, hasta que un nuevo incidente vino a complicarla. Como tratase de arreglar un poco la carga, vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro impedimento habían desaparecido en el momento de la explosión, cuando fuimos envueltos por el mar. Quise saber exactamente a qué atenerme respecto a los recursos con que contábamos, y, con la linterna en la mano, empecé a hacer un recuento. De nuestros instrumentos, solamente quedaban la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable enrollado alrededor del trozo de mástil. No quedaba un azadón, ni un pico ni un martillo, y lo desgracia irreparable. No teníamos víveres más que para un solo día. Me puse a registrar los intersticios de la balsa, los más insignificantes rincones formados por las vigas y las juntas de las tablas. Pero, nada. Nuestras provisiones consistían únicamente en un trozo de carne seca y algunas galletas. Quedé como al helado, sin querer comprender. Y, bien mirado, ¿por qué preocuparme de aquel peligro? Aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses y aun para años, ¿cómo salir de los abismos a que nos arrastraba aquel irresistible torrente? ¿A qué temer las torturas del hambre cuando ya me amenazaba la muerte bajo tantas otras formas? ¿Acaso teníamos tiempo de morir de inanición? Sin embargo, por una inexplicable rareza de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos ante las amenazas de lo porvenir que hubieran de mostrárseme con todo su espantoso horror. Además, ¿no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie del globo? ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? El lugar no hacía al caso. Una probabilidad contra 1000 no deja de ser siempre una probabilidad, en tanto que la muerte por hambre no nos dejaba siquiera ni un átomo de esperanza. Se me cruzó por la mente la idea de decírselo todo a mi tío,
de manifestarle el desamparo en que nos encontrábamos, y de hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida, pero tuve el valor de callarme. Quise que conservase toda su serenidad. En aquel momento, se debilitó poco a poco la luz de la linterna, hasta que se extinguió por completo. La mecha se había consumido hasta el fin. La oscuridad se hizo de nuevo absoluta. No había que soñar ya con poder desvanecer sus impenetrables tinieblas. Nos quedaba una antorcha todavía, pero habría sido imposible el mantenerla encendida. Entonces cerré los ojos, como un niño pequeño, para no ver las tinieblas. Después de un periodo de tiempo bastante considerable, se redobló la velocidad de nuestra vertiginosa carrera. La mayor fuerza con que el aire me azotaba la cara me lo hubo de hacer notar. La pendiente de las aguas se hacía cada vez mayor. Creo verdaderamente que caíamos en vez de resbalar. La impresión que sentía era la de una caída casi vertical. Las manos de mi tío y las de Hans, fuertemente aferradas a mis brazos, me retenían con vigor. De repente, después de un espacio de tiempo que no puedo precisar, sentimos como un choque. La balsa no había tropezado con ningún cuerpo duro, pero se había detenido de repente en su caída. Una tromba de agua, una inmensa columna líquida cayó entonces sobre ella. Me sentí sofocado, me ahogaba. Esta inundación momentánea no duró, sin embargo, mucho tiempo. Al cabo de algunos segundos me encontré de nuevo al aire libre, que respiraron con avidez mis pulmones. Mi tío y Hans me apretaban los brazos hasta casi rompérmelos, y los tres nos hallábamos aún encima de la balsa. 42. Capítulo. Calculo que serían entonces las 10 de la noche. El primero de mis sentidos que volvió a funcionar después de la zambullida fue el oído. Oí casi enseguida, porque fue un verdadero acto de audición, oí, repito, restablecerse el silencio dentro de la galería, reemplazando los rugidos que durante muchas horas aturdieron mis oídos. Por fin llegó hasta mí como un murmullo la voz de mi tío, que decía: «Subimos». «¿Qué quiere usted decir?», exclamé. «Que subimos, sí, que subimos». Extendí entonces el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. Subimos, en efecto, con una velocidad espantosa. «La antorcha», exclamó el profesor. Hans, no sin dificultades, logró, al fin, encenderla, y, aunque la llama de la luz se dirigió de arriba abajo, a consecuencia del movimiento ascensional, produjo claridad suficiente para alumbrar toda la escena. «Todo sucede como me lo había imaginado», dijo mi tío. «Nos hallamos en un estrecho pozo que solo mide 4 toesas de diámetro. Después de llegar el agua al fondo del abismo, recobra su nivel natural y nos eleva consigo. ¿A dónde? Lo ignoro en absoluto, pero conviene estar preparados para todos los acontecimientos. Subimos con una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo, o sea 120 toesas por minuto, a más de 3 leguas y media por hora. A este paso, se adelanta bastante camino. Sí, si nada nos detiene, si tiene salida este pozo. Pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la presión enorme de la columna de agua, vamos a ser aplastados». «Axel», respondió el profesor, con mucha serenidad, «la situación es casi desesperada, pero hay aún algunas esperanzas de salvación, que son las que examino. Si es muy cierto que a cada instante podemos perecer, no lo es menos que a cada momento podremos también ser salvados. Pongámonos, pues, en situación de aprovechar las menores circunstancias. Pero, ¿qué podemos hacer? Preparar nuestras fuerzas, comiendo». Al oír estas palabras, miré a mi tío con ojos espantados. Había sonado la hora de decir lo que había querido ocultar. «Comer», repetí. «Sí, ahora mismo». El profesor añadió algunas palabras en danés. «¿Cómo?», exclamó mi tío. «¿Se habían perdido las provisiones?». «Sí, y aquí todo lo que nos resta de un trozo de cecina para los 3». Mi tío me miró sin querer comprender mis palabras. «¿Qué tal?», le pregunté. «¿Cree usted todavía que podremos salvarnos?». Mi pregunta no obtuvo respuesta. Transcurrió una hora más y empecé a experimentar un hambre violenta. Mis compañeros padecían también, a pesar de lo cual ninguno de las 3 nos atrevíamos a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entretanto, subíamos sin cesar con terrible rapidez, faltándonos a veces la respiración, como a los aeronautas cuando ascienden con velocidad excesiva.
Pero si estos sienten un frío tanto más intenso cuanto mayor es la altura a que se elevan en las regiones aéreas, nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario. Crecía la temperatura de una manera inquietante, y en aquellos momentos no debía bajar de 40 grados. ¿Qué significaba aquel cambio? Hasta entonces, los hechos habían dado la razón a las teorías de Davy y de Lidenbrock, hasta entonces las condiciones particulares de las rocas refractarias, de la electricidad, del magnetismo, habían modificado las leyes generales de la naturaleza, proporcionándonos una temperatura moderada, porque la teoría del fuego central siendo, en mi opinión, la única verdadera, la única explicable. Íbamos a penetrar entonces en un medio en que estos fenómenos se cumplían en todo sin rigor, y en el cual el calor reducía las rocas a un estado completo de fusión. Así me lo temía, y por eso dije al profesor: si nos ahogamos o nos estrellamos, y si no nos morimos de hambre, nos queda siempre la probabilidad de ser quemados vivos. Pero él se contentó con encogerse de hombros, y se abismó de nuevo en sus reflexiones. Transcurrió una hora más, y, salvo un ligero aumento de la temperatura, no vino ningún nuevo incidente a modificar la situación. Al fin, rompió el silencio mi tío. Veamos, dijo, preciso tomar un partido. ¿Tomar un partido? Repliqué. Sí, es preciso reponer nuestras fuerzas. Si tratamos de prolongar nuestra existencia algunas horas, economizando ese resto de alimentos, permaneceremos débiles hasta el fin. Sí, hasta el fin, que no se hará esperar. Pues bien, si se presenta una ocasión de salvarnos, ¿dónde hallaremos la fuerza necesaria para obrar, si permitimos que nos debilite el ayuno? Y una vez que devoremos este pedazo de carne, ¿qué nos quedará ya, tío? Nada, Axel, nada. Pero, ¿te alimentará más comiéndolo con la vista? Tus razonamientos son propios de un hombre sin voluntad, de un ser sin energía. Pero, ¿aún conserva usted esperanzas? Le pregunté, irritado. Sí, replicó el profesor, con firmeza. ¿Cómo? ¿Cree usted que existe algún medio de salvación? Sí, por cierto. Mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. ¡Qué admirables palabras! El hombre que las pronunciaba en circunstancias tan críticas, poseía indudablemente un temple poco común. Pero, en fin, dije yo, ¿qué pretende usted hacer? Comer lo que queda de alimentos hasta la última migaja para reparar nuestras perdidas fuerzas. Si está escrito que esta comida nuestra sea la última, tengamos resignación, pero, al menos, en vez de estar extenuados, volveremos a ser hombres. Comamos, pues, exclamé. Tomó mi tío el trozo de carne y las pocas galletas salvados del naufragio, hizo 3 partes iguales y las distribuyó. Nos tocó, aproximadamente 1 libra de alimentos a cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de entusiasmo febril, yo, sin gusto, a pesar de mi hambre, y casi con repugnancia. Hans, tranquilamente, con moderación, a bocados menudos que masticaba sin ruido y saboreaba con la calma de un hombre a quien lo porvenir no le inquieta. Huroneando bien, había encontrado una calabaza mediada de ginebra que nos ofreció, y aquel licor benéfico logró reanimarme un poco. «Vortrefflich», dijo Hans, bebiendo a su turno. «Excelente», respondió mi tío. Había recobrado algo la esperanza, pero nuestra última comida acababa de terminarse. Eran entonces las 5 de la mañana. La constitución del hombre es tal, que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez satisfecha la necesidad de comer, es difícil imaginarse los horrores del hambre, es preciso experimentarlos para comprenderlos. Al salir de prolongada abstinencia, algunos bocados de galleta y de carne triunfaron de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después de este banquete, cada cual se entregó a sus reflexiones. ¿En qué soñaba Hans, el hombre del extremo occidente, quien poseía la resignación fatalista de los orientales? Por lo que a mí respecta, mis pensamientos se encontraban llenos de recuerdos y estos me conducían a la superficie del globo, que nunca hubiera debido abandonar. La casa de la Königstrasse, mi pobre Grauben, la excelente Marta pasaron, cual visiones, por delante de mis ojos, y, en los lúgubres ruidos que se transmitían a través del macizo de granito, creía sorprender el ruido de las ciudades de la tierra. Por lo que respecta a mi tío, aferrado siempre a su idea, examinaba con escrupulosa atención la naturaleza de los terrenos, trataba de darse cuenta de su situación, observando las capas superpuestas. Este cálculo, o por mejor decir esta apreciación, tan solo podía ser aproximada para un sabio que es siempre un sabio, cuando logra conservar su sangre fría, y hay que reconocer que el profesor Lidenbrock poseía esta cualidad en un grado poco común. Oíale murmurar palabras de la ciencia geológica, que me eran bien conocidas, y esto era causa de que, aun a mi pesar, me interesase en aquel supremo estudio. Granito eruptivo decía, nos hallamos aún en la época primitiva, pero, ¿cómo ascendemos sin cesar? ¿Quién sabe, todavía?
¿Quién sabe? Aún no había perdido la esperanza. Palpaba con la mano la pared vertical, y algunos instantes después, proseguía. He aquí los neis. He aquí los micaesquistos. Bueno. Pronto llegarán los terrenos de la época de transición, y entonces. ¿Qué quería decir el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestras cabezas? ¿Poseía algún medio de hacer semejante cálculo? No. Le faltaba el manómetro, y la mera apreciación no podía suplir sus preciosas indicaciones. Sin embargo, la temperatura aumentaba en progresión importante, y me sentía bañado de sudor en medio de una atmósfera abrasadora. Solo podía compararla al calor que despiden los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Poco a poco, Hans, mi tío y yo nos habíamos ido despojando de nuestros chaquetas y chalecos. La prenda más ligera causaba un gran malestar, por no decir sufrimiento. ¿Será acaso que subimos hacia un foco incandescente?, exclamé, en un momento en que el calor aumentaba. No, respondió mi tío, es imposible, imposible. Sin embargo, insistí yo, palpando la pared, esta muralla quema. Al decir esto, rozó mi mano la superficie del agua y tuve que retirarlo a toda prisa. El agua abrasa, exclamé. El profesor esta vez respondió solamente con un gesto de cólera. Un terror invisible se apoderó entonces de mi mente y ya no me fue posible verme libre de él. Presentía una catástrofe próxima, tan espantosa como la imaginación más audaz no hubiera podido concebir. Una idea, incierta y vaga primero, se trocó en certidumbre en mi espíritu. La rechacé, mas tornó con obstinación nuevamente. No me atrevía a formularla, sin embargo, algunas observaciones involuntarias me hicieron adquirir la convicción. A la dudosa luz de la antorcha, advertí en las capas graníticas movimientos desordenados. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un papel. Además, aquel calor excesivo, aquel agua en ebullición. Decidí observar la brújula, pero estaba como loca. 43, capítulo. Sí. Estaba como loca. La aguja saltaba de un polo al otro con bruscas sacudidas, recorría todos los puntos del cuadrante, y giraba como si se hallase poseída de un vértigo. Sabía que, según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo no se encuentra jamás en estado de reposo absoluto. Las modificaciones originadas por la descomposición de las materias internas, la agitación producida por las grandes corrientes líquidas, la acción del magnetismo, tienden incesantemente a conmoverla, aunque los seres diseminados en su superficie no sospechen siquiera la existencia de estas agitaciones. Así, pues, por sí solo, este fenómeno no me habría causado susto, o, por lo menos no me habría hecho concebir una idea tan terrible. Mas otros hechos, ciertos detalles sui generis, no pudieron engañarme por más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una espantosa intensidad. Solo podía compararlas con el ruido que producirían un gran número de carros arrastrados rápidamente sobre un brusco empedrado. Era un trueno continuo. Después, la brújula, enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos, confirmaba mi opinión. La corteza mineral amenazaba romperse, los macizos graníticos, juntarse, el vacío, llenarse, el pozo, rebosar, y nosotros, pobres átomos, íbamos a ser triturados en aquella formidable compresión. Tío, exclamé, ahora sí que estamos perdidos. ¿Qué motiva tu nuevo terror? Me respondió con calma sorprendente. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo? Observe usted esas paredes que se agitan, ese macizo que se disloca, esa agua en ebullición, los vapores que se espesan, esta aguja que oscila, este calor insufrible, indicios todos de tan enorme terremoto. Mi tío sacudió la cabeza con calma. ¿Un terremoto has dicho?, preguntó. Sí, ciertamente. No, hijo mío, me parece que te engañas. ¿Cómo? ¿No son estos los signos precursores de un terremoto? No. Espero algo más grande. ¿Qué quiere usted decir? Una erupción, Axel, una erupción, exclamé. ¿Nos hallamos en la chimenea de un volcán en actividad? Así lo creo, dijo el profesor sonriendo, y a fe que es lo mejor que pudiera ocurrirnos. Lo mejor que pudiera ocurrirnos. Pero entonces mi tío se había vuelto loco. ¿Qué significado tenían sus palabras? ¿Cómo explicarse su sonrisa? ¿Cómo?, exclamé. Nos hallamos envueltos en una erupción volcánica. La fatalidad nos ha arrojado en el camino de las lavas incandescentes, de las rocas encendidas, de las aguas hirvientes, de todas las materias eruptivas. Vamos a ser repelidos, expulsados, arrojados, vomitados, lanzados al espacio entre rocas enormes, en medio de una lluvia de cenizas y de escorias,
envueltos en un torbellino de llamas, y aún se atreve usted a decir que es lo mejor que pudiera sucedernos. Sí, dijo el profesor, mirándome por encima de las gafas, porque es la única probabilidad que tenemos de volver a la superficie de la Tierra. Renuncié a enumerar las 1000 ideas que cruzaron entonces por mi mente. Mi tío tenía razón en todo absolutamente, y jamás me pareció ni más audaz ni más convencido que en aquellos instantes en que esperaba y veía venir con calma las temibles contingencias de una erupción. Entretanto, seguíamos subiendo, no cesando en toda la noche nuestro movimiento ascensional, el estrépito que nos rodeaba crecía constantemente, me sentía casi asfixiado, y estaba convencido de que mi última hora se acercaba. Sin embargo, la imaginación es tan rara, que me entregué a una serie de reflexiones verdaderamente pueriles. Pero lejos de dominar mis pensamientos, me encentraba subordinado a ellos. Era evidente que subíamos, empujados por un aluvión eruptivo, debajo de la balsa había aguas hirvientes, y debajo de estas, una pasta de lavas, un conglomerado de rocas que, al llegar a la boca del cráter, se dispersarían en todas direcciones. Nos encontrábamos, pues, en la chimenea de un volcán. Sobre esto, no había duda. Pero en esta ocasión, no se trataba del Sneffels, volcán apagado ya, sino de otro volcán en plena actividad. Por eso me devanaba los sesos pensando en cuál podía ser aquella montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser vomitados. En las regiones del norte, sin duda de ningún género. Antes de volverse loca la brújula, nos había indicado siempre que marchábamos hacia el norte y, a partir del cabo Saknussemm, habíamos sido arrastrados centenares de leguas en esta dirección. Ahora bien, ¿nos hallábamos otra vez debajo de Islandia? ¿Íbamos a ser arrojados por el cráter del Hekle, o por alguno de los 7 montes ignívomes de la isla? En un radio de 500 leguas, al oeste, no veía, bajo aquel paralelo, más que los volcanes mal conocidos de la costa noroeste de América. Al este, solo existía uno en el 80° de latitud del Esk, en la isla de Juan Mayen, no lejos de Spitzberg. Cráteres no faltaban, ciertamente, y bastante espaciosos para vomitar un ejército entero, pero yo pretendía adivinar por cuál de ellos íbamos a ser arrojados. Al amanecer, aceleróse el movimiento ascensional. El hecho de que aumentara el calor, en vez de disminuir, al aproximarnos a la superficie del globo, se explica por ser local y debido a la influencia volcánica. Nuestro género de locomoción no podía dejar en mi ánimo la más ligera duda sobre este particular, una fuerza enorme, una fuerza de varios centenares de atmósferas, engendrada por los vapores acumulados en el seno de la Tierra, nos impulsaba con energía irresistible. Pero, ¿a qué innumerables peligros nos exponíamos? No tardaron en penetrar en la galería vertical, que iba aumentando en anchura, reflejos amarillentos, a cuya luz distinguía a derecha e izquierda, profundos corredores que semejaban túneles inmensos de los que se escapaban espesos vapores, y largas lenguas de fuego lamían chisporroteando sus paredes. Mire usted, tío, exclamé. No te importe. Son llamas sulfurosas que no faltan en ninguna erupción. Pero, ¿y si nos envuelven? No nos envolverán. Pero, ¿y si nos asfixian? No nos asfixiarán, la galería se ensancha, y, si fuere necesario, abandonaríamos la balsa para guarecernos en alguna grieta. ¿Y el agua? ¿Y el agua que sube? Ya no hay agua ninguna, Axel, sino una especie de pasta de lava que nos eleva consigo hasta la boca del cráter. En efecto, la columna líquida había desaparecido, siendo reemplazado por materias eruptivas bastante densas, aunque hirvientes. La temperatura se hacía insoportable, y un termómetro expuesto en aquella atmósfera habría marcado más de 70 grados. El sudor me inundaba, y si la ascensión no hubiera sido tan rápida, nos habríamos asfixiado sin duda. No insistió el profesor en su propósito de abandonar la balsa. Hizo bien. Aquel puñado de tablas mal unidas ofrecían una superficie sólida, un punto de apoyo que, de otro modo, no hubiéramos hallado. A eso de las 8 de la mañana, sobrevino un nuevo incidente. Cesó el movimiento ascensional de improviso y la balsa quedó completamente inmóvil. ¿Qué es esto?, pregunté yo, sacudido por aquella parada repentina que me hizo el efecto de un choque. Un alto, respondió mi tío. ¿Es que la erupción se calma? Me parece que no. Me levanté y traté de averiguar lo que ocurría en torno nuestro. Tal vez la balsa, detenida por alguna roca saliente, oponía una resistencia momentánea a la masa eruptiva. En este caso, era preciso apresurarse a librarla cuanto antes del tropiezo. Mas no había obstáculo alguno. La columna de cenizas, escorias y piedras, había dejado de subir de una manera espontánea. ¿Se habrá detenido la erupción por ventura?, dije yo. Ah, exclamó mi tío, apretando los dientes. Si tal temes, tranquilízate, hijo mío. Esta calma no puede prolongarse, hace 5 minutos que dura, y no tardaremos en reanudar nuestra ascensión hacia la boca del cráter.
Al hablar así, el profesor no cesaba de consultar su cronómetro, y tampoco esta vez se equivocó en sus pronósticos. Pronto volvió a adquirir la balsa un movimiento rápido y desordenado que duró 2 minutos aproximadamente y se detuvo de nuevo. Bueno, dijo mi tío, mirando la hora, dentro de 10 minutos nos pondremos en marcha nuevamente. ¿10 minutos? Sí. Nos hallamos en un volcán de erupción intermitente, que nos deja respirar al mismo tiempo que él. Así sucedió en efecto. A los 10 minutos justos, fuimos empujados de nuevo con una velocidad asombrosa. Era preciso agarrarse fuertemente a las tablas para no ser despedidos de la balsa. Después, cesó otra vez la impulsión. Más tarde he reflexionado acerca de este extraño fenómeno, sin podérmelo explicar de un modo satisfactorio. Sin embargo, me parece evidente que no nos encontrábamos en la chimenea principal del volcán, sino en algún conducto accesible donde repercutían los fenómenos que en aquella tenían efecto. No puedo precisar cuántas veces se repitió esta maniobra, lo que sí puedo decir es que, cada vez que se reproducía el movimiento, éramos despedidos con una violencia mayor recibiendo la impresión de ser lanzados dentro de un proyectil. Mientras permanecíamos parados, me asfixiaba y, durante las ascensiones, el aire abrasador me cortaba la respiración. Pensé un instante en el placer inmenso de volverme a encontrar súbitamente en las regiones hiperboreales a una temperatura de 30 bajo cero. Mi imaginación exaltada se paseaba por las llanuras de nieve de las regiones árticas, y anhelaba el momento de poderme revolcar sobre la helada alfombra del polo. Poco a poco, mi cabeza, trastornada por tan reiteradas sacudidas, se extravió, y a no ser por los brazos vigorosos de Hans, en más de una ocasión me habría destrozado el cráneo contra la pared de granito. No he conservado ningún recuerdo preciso de lo que ocurrió durante las horas siguientes. Tengo una idea confusa de detonaciones continuas, de la agitación del macizo de granito, del movimiento giratorio que se apoderó de la balsa, la cual se balanceaba sobre las olas de lava, en medio de una lluvia de cenizas. La envolvieron llamas crepitantes. Un viento huracanado, como despedido por un ventilador colosal, activaba los fuegos subterráneos. Por vez postrera vi el semblante de Hans alumbrado por los resplandores de un incendio, y no experimenté más sensación que el espanto siniestro del hombre condenado a morir atado a la boca de un cañón, en el momento en que sale el tiro y dispersos sus miembros por el aire. 44. Capítulo. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí asido por la cintura por la mano vigorosa de Hans, quien, con la otra, sostenía también a mi tío. No me encontraba herido gravemente, pero sí magullado por completo, cual si hubiera recibido una terrible paliza. Encontré tendido sobre la vertiente de una montaña, a 2 pasos de un abismo en el cual me habría precipitado al menor movimiento. Hans me había salvado de la muerte mientras rodaba por los flancos del cráter. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío, dando muestras de gran irritación por haber salido a la superficie de la tierra. El cazador se encogió de hombros para manifestar su ignorancia. ¿En Islandia?, dije yo. Respondió Hans. ¿Cómo que no?, exclamó el profesor. Hans se engaña, dije yo levantándome. Después de las innumerables sorpresas de aquel viaje, todavía nos estaba reservada otra nueva estupefacción. Esperaba encontrarme en un cono cubierto de nieves eternas, en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales, bajo los pálidos rayos de un cielo polar, más allá de las más elevadas latitudes, mas, en contra de todas mis suposiciones, mi tío, el islandés y yo nos hallábamos tendidos hacia la mitad de la escarpada vertiente de una montaña calcinada por las ardores de un sol que nos abrasaba. No quería dar crédito a mis ojos, pero la tostadura real que sufría mi organismo no dejaba duda alguna. Habíamos salido medio desnudos del cráter, y el astro esplendoroso, cuyos favores no habíamos solicitado durante los 2 últimos meses, se nos mostraba pródigo de luz y de calor y nos envolvía en oleadas de sus espléndidos rayos. Cuando se acostumbraron mis ojos a aquellos resplandores, a los cuales se habían deshabituado, me valí de ellos para rectificar los errores de mi imaginación. Por lo menos quería hallarme en Spitzberg, y no había manera de convencerme de lo contrario. El profesor fue el primero que tomó la palabra, diciendo: en efecto, este paisaje no se parece en nada a los de Islandia. ¿Y a la isla de Juan Mayen?, respondí yo. Tampoco, hijo mío. No es este un volcán del norte, con sus colinas de granito y su casquete de nieve. Sin embargo, mira, Axel, mira. Encima de nuestras cabezas, a 500 pies a lo sumo, se abría el cráter de un volcán, por el cual se escapaba, de cuarto en cuarto de hora, con fuerte detonación, una alta columna de llamas, mezcladas con piedra pómez, cenizas y lavas. Sentía las convulsiones de la montaña, que respiraba como las ballenas, arrojando de tiempo en tiempo fuego y aire por sus enormes respiraderos. Debajo, y por una pendiente muy rápida,
Las capas de materias eruptivas precipitábanse a una profundidad de 700 u 800 pies, lo que daba para el volcán una altura inferior a 100 esas. Su base desaparecía en un verdadero bosque de árboles verdes, entre los que distinguí olivos, higueras y vides cargadas de uvas rojas. Preciso era confesar que aquel no era el aspecto de las regiones árticas. Cuando rebasaba la vista aquel cinturón de verdura, iba rápidamente a perderse en las aguas de un mar admirable o de un lago, que hacían de aquella tierra encantada una isla que apenas medía de extensión unas leguas. Por la parte de levante, se veía un pequeño puerto, precedido de algunas casas, en el que a impulso de las alas azules, se mecían varios buques de una forma especial. Más lejos, emergían de la líquida llanura tan gran número de islotes, que semejaban un inmenso hormiguero. Hacia poniente, lejanas costas se divisaban en el horizonte, perfilándose sobre algunas de aquellas montañas azules de armoniosa conformación, y sobre otras, más remotas aún, se elevaba un cono de prodigiosa altura, en cuya cima se agitaba un penacho de humo. Por el norte, se divisaba una inmensa extensión de mar, que relumbraba al influjo de los rayos solares, sobre la cual se veía de trecho en trecho la extremidad de un mástil o la convexidad de una vela hinchada por el viento. Lo imprevisto de semejante espectáculo centuplicaba aún sus maravillosas bellezas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, repetía yo. Hans cerraba, con indiferencia, los ojos, y mi tío lo escudriñaba todo, sin darse apenas cuenta de nada. Sea cual fuere esta montaña, dijo al fin, hace bastante calor, las explosiones no cesan, y no valdría la pena de haber escapado de los peligros de una erupción para recibir la caricia de un pedazo de roca en la cabeza. Descendamos, y sabremos a qué nos atenernos. Por otra parte, me muero de hambre y de sed. Decididamente, el profesor no era un espíritu contemplativo. Por lo que a mí respecta, olvidando las fatigas y las necesidades, habría permanecido en aquel sitio durante muchas horas aún, pero fue preciso seguir a mis compañeros. El talud del volcán presentaba muy rápidas pendientes, nos deslizábamos a lo largo de verdaderos barrancos de ceniza, evitando las corrientes de lava que descendían como serpientes de fuego, y yo, mientras, conversaba con volubilidad, porque mi imaginación se hallaba demasiado repleta de ideas, y era preciso darle algún desahogo. Nos encontramos en Asia, exclamé, en las costas de la India, en las islas de la Malasia, en plena Oceanía. ¿Hemos atravesado la mitad del globo terráqueo para salir de él por las antípodas de Europa? Pero, ¿y la brújula? Respondió mi tío. Sí, sí. Fiémonos de la brújula. A dar crédito a sus indicaciones, habríamos marchado siempre hacia el norte. Según eso, ha mentido. Oh, mentido. Mentido. A menos que este sea el polo norte. El polo. No, pero... Era un hecho inexplicable, yo no sabía qué pensar. Entretanto, nos aproximábamos a aquella verdura que tanto recreaba la vista. Se hacía sentir el hambre, como asimismo la sed. Por fortuna, después de 2 horas de marcha, se presentó ante nuestros ojos una hermosa campiña, enteramente cubierta de olivos, de granados y de vides que parecían pertenecer a todo el mundo. Por otra parte, en el estado de desnudez y abandono en que nos encontrábamos, no era ocasión de andarse con muchos escrúpulos. Con qué placer oprimimos entre nuestros labios aquellas sabrosas frutas, aquellas dulces y jugosísimas uvas. No lejos, entre la hierba, a la sombra deliciosa de los árboles, descubrí un manantial de agua fresca, en la que sumergimos nuestras caras y manos con indecible placer. Mientras nos entregábamos a todas las delicias del reposo, apareció un chiquillo entre 2 grupos de olivos. ¡Ah!, exclamé, un habitante de este bienaventurado país. Era una especie de pordioserillo miserablemente vestido, de aspecto bastante enfermizo, a quien nuestra presencia pareció intimidar extraordinariamente, cosa que a la verdad, no tenía nada de extraña, pues medio desnudos y con nuestras barbas incultas, teníamos muy mal cariz, y al menos que no nos hallásemos en un país de ladrones, nuestras extrañas figuras tenían necesariamente que amedrentar a sus habitantes. En el momento en que el rapazuelo emprendió, asustado, la huida, corrió Hans detrás de él y lo trajo nuevamente, a pesar de sus puntapiés y sus gritos. Mi tío comenzó por tranquilizarlo como Dios le dio a entender, y, en correcto alemán, le preguntó: ¿Cómo se llama esta montaña, amiguito? El niño no respondió. Bueno, dijo mi tío, no estamos en Alemania. Formuló la misma pregunta en inglés, y tampoco contestó el chiquillo. A mí me devoraba la impaciencia. ¿Será mudo?, exclamó el profesor, quien, orgulloso de su poliglotismo, repitió en francés la pregunta. El mismo silencio del niño. Ensayemos el italiano, dijo entonces mi tío. Y le preguntó en esta lengua. ¿Dove siamo? Sí, ¿dónde estamos? Repetí con impaciencia. Pero el niño no respondió tampoco. Demontre, exclamó mi tío,
que empezaba a encolerizarse, dándole un tirón de orejas. ¿Acabarás de reventar de una vez? Come si no, Maca, estáis sola. Stromboli, repitió el pastorcillo, escapándose de las manos de Hans y emprendiendo veloz carrera a través de los olivos hasta llegar a la llanura, sin que nos volviéramos a ocupar más de él. El Stromboli. Oh, qué efecto produjo en mi imaginación aquel nombre inesperado. Nos hallábamos en pleno Mediterráneo, en medio del archipiélago eolio, de mitológica memoria, en la antigua Astronile, donde Eolo tenía encadenados los vientos y tempestades. Y aquellas montañas azules que se veían por el este eran las montañas de Calabria. Y aquel volcán que se erguía en el horizonte del sur era nada menos que el implacable Etna. El Stromboli. Repetía yo, el Stromboli. Mi tío me acompañaba con sus gestos y palabras. Parecía que estábamos cantando un dúo. ¡Oh, qué viaje! ¡Qué maravilloso viaje! Entrar por un volcán y salir por otro, situado a más de 1200 leguas del Sneffels, de aquel árido país de Islandia, enclavado en los confines del mundo. Los azares de la expedición nos habían transportado al seno de las más armoniosas comarcas de la tierra. Habíamos trocado la región de las nieves eternas por la de la verdura infinita, y abandonado las nieblas cenicientas de las zonas heladas para venir a cobijarnos bajo el cielo azul de Sicilia. Después de una deliciosa comida compuesta de frutas y agua fresca, volvimos a ponernos en marcha con dirección al puerto de Stromboli. No nos pareció prudente divulgar la manera como habíamos llegado a la isla. El espíritu supersticioso de los italianos no hubiera visto en nosotros otra cosa que demonios vomitados por las entrañas del infierno, así que nos resignamos a pasar por pobres náufragos. Era menos gloriosa, pero mucho más seguro. Por el camino, oí murmurar a mi tío. Pero esa brújula que señalaba el norte. ¿Cómo explicarse este hecho? A fe mía, dije yo con el mayor desdén, que no vale la pena que nos devanemos los sesos tratando de buscarle una explicación. ¿Qué dices, insensato? Un catedrático del Johannaeum que no supiera dar una explicación de un fenómeno cósmico sería un bochorno inaudito. Y al expresarse de este modo, mi tío, medio desnudo, con la bolsa de cuero alrededor de la cintura, y afianzándose las gafas sobre la nariz, volvió a ser otra vez el terrible profesor de mineralogía. Una hora después de haber abandonado el bosque de los olivos, llegamos al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó el importe de su 13ª semana de servicio, que le fue religiosamente pagado, cruzándose entre todos los más calurosos apretones de manos. En el momento aquel, si no participó de nuestra natural y legítima emoción, se dejó arrastrar por lo menos por un impulso de extraordinaria expansión. Estrechó ligeramente nuestras manos con las puntas de sus dedos y se dibujó en sus labios una ligera sonrisa. 45. Capítulo. Y aquí la conclusión de un relato que no querrán creer ni aun las personas más acostumbradas a no asustarse de nada. Pero me he puesto en guardia de antemano contra la credulidad de los hombres. Fuimos recibidos por las pescadores de Stromboli con las consideraciones debidas a unos náufragos. Nos proporcionaron vestidos y víveres, y, después de 48 horas de espera, el 31 de agosto, una embarcación pequeña nos condujo a Mesina, donde algunos días de reposo bastaron para reponer nuestras fuerzas. El viernes, 4 de septiembre, nos embarcamos a bordo del Volturne, uno de los vapores de las mensajerías imperiales de Francia, y 3 días más tarde tocamos tierra en Marsella, sin más preocupación en nuestro espíritu que nuestra maldita brújula. Aquel hecho inexplicable no cesaba de inquietarnos seriamente. El 9 de septiembre, por la noche, llegamos, por fin, a Hamburgo. Imposible describir la estupefacción de Marta y la alegría de Grauben al vernos entrar por las puertas. Ahora que eres un héroe, me dijo mi adorada prometida, no tendrás necesidad de separarte más de mí, Axel. La miré, y ella me sonrió entre sus lágrimas. Puede calcular el lector la sensación que produciría en Hamburgo la vuelta del profesor Lidenbrock. Gracias a las indiscreciones de Marta, la noticia de su partida para el centro de la Tierra se había esparcido por el mundo entero. Pero nadie le creyó, y, al verlo de regreso, tampoco se le dio crédito. Sin embargo, la presencia de Hans y las informaciones de Islandia modificaron la pública opinión. Entonces mi tío llegó a ser un personaje importante, y yo, el sobrino de un ilustre sabio, lo que ya es alguna cosa. La ciudad de Hamburgo dio una fiesta en nuestro honor. Se celebró una sesión pública en el Johannaeum, en la que el profesor hizo un detallado relato de su expedición, omitiendo, naturalmente, los hechos extraordinarios relativos a la brújula. Aquel mismo día depositó en los archivos de la ciudad el documento de Saknussemm, expresando el vivo sentimiento que le causaba el hecho de que las circunstancias, más poderosas que su voluntad, no le hubiesen permitido seguir hasta el centro de la Tierra las huellas del explorador islandés. Fue modesto en su gloria, lo cual hizo aumentar su reputación. Tantos honores tenían necesariamente que suscitarle envidiosos. Así sucedió, en efecto, y,
como sus teorías, basadas en hechos ciertos, contradecían los sistemas establecidos por la ciencia sobre la cuestión del fuego central, sostuvo verbalmente y por escrito muy notables polémicas con los sabios de todos los países. Por lo que a mí respecta, no puedo aceptar su teoría relativa al enfriamiento, a pesar de cuanto he visto. Creo y seguiré creyendo siempre en el calor central, pero confieso que ciertas circunstancias, aún no muy bien definidas, pueden modificar esta ley bajo la acción de ciertos fenómenos naturales. En el momento en que más enconadas eran las discusiones, experimentó mi tío un verdadero disgusto. Hans, a pesar de sus ruegos, se marchó de improviso de Hamburgo. El hombre a quien todo se lo debíamos no quiso permitir que le pagásemos nuestra deuda, minado por la nostalgia que le producía el recuerdo de su querida Islandia. Farval, nos dijo un día, y, sin más despedida, partió para Reykjavik, a donde llegó felizmente. Profesábamos un verdadero afecto a aquel hombre singular que nos había salvado la vida en varias ocasiones. Su ausencia no nos hará olvidar la deuda de gratitud que tenemos con él contraída, y abrigo la esperanza de no abandonar este mundo sin volver a verle otra vez. Para concluir, añadiré que este viaje al centro de la Tierra produjo una unánime sensación en el mundo. Fue traducido e impreso en todas las lenguas, los más importantes periódicos publicaron sus principales episodios, que fueron comentados, discutidos, atacados y defendidos con igual entusiasmo por los creyentes e incrédulos. Y, cosa rara, mi tío disfrutó todo el resto de su vida de la gloria que había conquistado, y no faltó un señor Barnum que le propusiese exhibirle, a muy elevado precio, en los Estados Unidos. Pero un profundo disgusto, un verdadero tormento amargaba esta gloria. El hecho de la brújula seguía sin explicación, y el que semejante fenómeno no hubiese sido explicado constituía verdaderamente un suplicio para la inteligencia de un sabio. El cielo, sin embargo, reservaba a mi tío una felicidad completa. Un día, arreglando en su despacho una colección de minerales, descubrí la famosa brújula y me puse a examinarla. Hacía 6 meses que estaba allí, en un rincón, sin poder sospechar los quebraderos de cabeza que estaba proporcionando. ¡Qué estupefacción la mía! Lancé un grito que hizo acudir al profesor. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Esta brújula? ¿Qué? Acaba. Que su aguja señala hacia el sur, en vez de señalar hacia el norte. ¿Qué dices? Mire usted. Sus polos están invertidos. ¿Invertidos? Mi tío miró, comparó y pegó un salto que hizo retemblar la casa. Qué luz tan viva iluminó de repente su inteligencia y la mía. De suerte, exclamó cuando pudo recuperar el uso de la palabra, que desde nuestra llegada al cabo Saknussemm, la aguja de esta condenada brújula señalaba hacia el sur, en vez de señalar hacia el norte. No cabe duda alguna. Nuestro error se explica entonces de un modo satisfactorio. Pero, ¿qué fenómeno ha podido producir esta inversión de sus polos? La cosa no puede ser más sencilla. Explícate, hijo mío. Durante la tempestad que hubo de desarrollarse en el mar de Lidenbrock, aquel globo de fuego que emanó el hierro de la balsa, desorientó nuestra brújula, invirtiendo sus polos. ¡Ah!, exclamó el profesor, soltando la carcajada. Buena nos lo ha jugado la electricidad. A partir de aquel día, fue mi tío el más feliz de los sabios, y yo el más dichoso de los hombres, porque mi bella irlandesa, renunciando a su calidad de pupila, ocupó en la modesta casa de Königstrasse el doble puesto de sobrina y de esposa. No creo necesario añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las 5 partes del mundo.